Disculparme porque la charla tenía que haber sido el día viernes, no pude dictar la clase por algunos problemas personales. Ayer igual tuve media complicada con algunas cirugías, entonces sé que ahorita están en su semana libre de juegos florales, así es que vamos a hacer esta charla algo rápida. No es un tema muy complicado. Los chicos que han rotado ya conmigo en el hospital ya hemos visto algunas cositas, algunos casos respecto a esto, ¿ya? Entonces, la charla que me toca hoy día es el sistema lagrimal. Ay, no pasa. Ahí. Ahora sí. Entonces, el sistema o la vía lagrimal tiene dos componentes, el componente el componente secretor y el componente excretor. El secretor está dado por la glándula principal, la glándula lagrimal principal y sus accesorias, y el excretor está dado por las vías lagrimales. Todo este sistema es importante, no avanza. ¿Por qué? O yo estoy haciendo algo mal. Clic, doctora, o la flechita del siguiente. Sí le doy, pero nada, ni se mueve. Me fui al final. Tan rápida la charla no era. A ver, vamos a ver. ¿Qué le pasó? Vamos a salir otra vez. Ahí la vemos, ¿no? Sí, doctora, estamos en la Ok. segunda slide. No me pasa los slides. Ahora sí. Mm, Entonces, hablemos del aparato secretor. Esta es la glándula lagrimal principal. Está ubicada en la región externa de la órbita, exactamente en la fosa lagrimal del hueso frontal. Esta tiene dos porciones, se divide en la porción orbital y la porción palpebral y está separada por el ligamento de Whitnall, que es el tendón del músculo elevador del párpado, ¿no? Esto es importante, sobre todo estas reparaciones anatómicas son importantes, sobre todo para la parte quirúrgica. El riego sanguíneo de la glándula lagrimal está dado por la arteria lagrimal, principalmente su riego o su drenaje venoso. Todas estas drenan a la vena oftálmica superior que pasa por la hendidura esfenoidal hacia el seno cavernoso. Estos reparos anatómicos son importantes para las patologías que van a ver posteriormente. La vena eh, las venas lagrimales reciben todo el drenaje de las venas de los músculos del recto superior y del recto externo. Y el sistema linfático son escasos, pero todos se van a dirigir hacia la zona temporal, periauricular y la submaxilar. En cuanto a las glándulas accesorias del sistema secretor, tenemos las mucosas, las acuosas y las lipídicas. Las mucosas que están conformadas por las células caliciformes, que son células productoras de mucina, como lo acabo de mencionar, las criptas de Henle, las glándulas acuosas que están dadas por las de Krauss, las de Wolfram, las células de Mans, y las lipídicas, la principal, la glándula de Meibomio, las de Sayce y las de Moll. En la parte excretora o el sistema excretor, como ven en la imagen, está compuesto por los puntos lagrimales. Acá está, que esta es la ampolla lagrimal, el punto lagrimal superior, los canalículos que tienen dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. Estos dos canalículos, tanto el superior como el inferior, se unen y van a formar el canalículo común. Luego pasan a formar el saco lagrimal, esto que está en la parte superior es el fondo y lo que vemos aquí abajo es el conducto nasolagrimal. Entonces, estas reparaciones anatómicas igual son importantes, sobre todo para saber el lugar de obstrucción, si son altas o son inferiores, para ver las patologías posteriores. La porción vertical, como vemos aquí, el saco lagrimal tiene un fondo que mide aproximadamente 5 milímetros y la parte del cuerpo 10 milímetros. El conducto nasolagrimal es un poco más largo, que va de 12
hasta 14 en algunos pacientes, y esto todo va a terminar en el meato inferior. Hay un reparo anatómico importante aquí, que es la válvula de Hasner, que es un tejido membranoso, un pliegue mucoso, que en los recién nacidos, casi en un 80%, permanece cerrado. Este va a llevar a que un 2 a un 4% de los pacientes hagan obstrucciones congénitas. Entonces, este reparo, esta válvula es importante para tener en cuenta para algunas patologías en recién nacidos. Este sistema de drenaje que es la vía lagrimal tiene una serie de válvulas. ¿Ya? Estas válvulas, de todas, la más importante es la de Hasner. Esto va, todas estas válvulas que se encuentran en todo el trayecto van a evitar el retorno de las secreciones mucosas hacia el globo ocular, ¿ya? De la nariz hacia el globo ocular. Entonces, de todas estas válvulas, la más importante es la de Hasner, es la que aún persiste después de recién nacido en un 80% de los recién nacidos, como les acabo de mencionar. La irrigación de esta zona está dada por la arteria oftálmica, por la arteria angular, la maxilar interna, el retorno venoso por las venas oftálmicas y la angular, los linfáticos por el sistema de drenaje linfático es por los submaxilares, la inervación, la sensitiva está dada por el quinto par y la motora por el séptimo par craneal. Ahora, para que todo este sistema de drenaje funcione, tenemos que tener una buena película lagrimal o el componente de la lágrima debe estar adecuada. Esta lágrima está compuesta por tres capas, la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucosa. La capa lipídica es la más importante porque es la que va a evitar que se evapore rápidamente la lágrima. La capa acuosa y la capa mucinógena o la de mucina aquí en la imagen se ve dividida, pero en realidad está todo mezclado, ¿no? No se nota tanto así la diferencia. Entonces, de estas tres capas, la más importante es la capa lipídica. Ahora, la capa de mucina está producida por las células caliciformes que se encuentran en las conjuntivas y en las criptas de Henle. Estas contienen glucoproteínas, por eso la lágrima tiene ese moco en la superficie. Esta se adhiere a la superficie y va a brindar esa cobertura hidrofílica que se necesita para mantener la superficie o la córnea en este caso bien lubricada y tener calidad visual, ¿no? Esta mucina, como es como un moco, se tiene que disolver con la capa acuosa para que tengamos esa estabilidad de la película. Y va a interactuar con la capa lipídica, como les dije al inicio, para que esta no se evapore tan rápido. Esta capa mucinógena o de mucina va a evitar que el ojo se deseque, o sea que tengamos heridas en la córnea. Y también ayuda para controlar los microorganismos, arrastra todo lo que es el lago lagrimal que se puede provocar en algunos pacientes por hipersecreción. La capa acuosa, que es la más gruesa, mide 7 micras. Esta lo que está producida por la glándula lagrimal principal y las accesorias. Dentro de sus componentes tenemos componentes como proteínas, glucoproteínas, sales inorgánicas, urea, glucosa. Todas estas tienen que en realidad actuar en conjunto con la capa de mucina y la lipídica para tener una buena lubricación. Entonces, la función principal de la capa acuosa es nutrición e inmunidad de la córnea. La capa lipídica, que es una de las menos gruesa, por así decirlo, a 0,1 micras, pero es la más importante, porque estas son las que van a permitir esa estabilidad, ¿ya? Están producidas generalmente por las glándulas de meibomio, ese es su componente principal, y vamos a tener ésteres de colesterol y otros lípidos que van a ayudar a mantener eso. Retarda la evaporación, como les dije, de la parte acuosa, evita el derrame de la lágrima en forma de gota durante el parpadeo y ayuda a extender a la capa acuosa sobre la mucina. ¿Cómo funciona esto del sistema secretor?
Entonces, las lágrimas son producidas por la glándula lagrimal principal y sus accesorias. Pasan estas hacia el canto interno por capilaridad, todo por el borde palpebral inferior, muy poco por el superior. Una vez que esto ocurre, cuando nosotros parpadeamos, ¿qué va a hacer el músculo orbicular que tenemos que rodea toda la órbita? Esto va a generar que por ese movimiento que hace del parpadeo van a empujar las lágrimas hacia el sistema excretor, o sea, las vías lagrimales, el sistema lagrimal, y por presión negativa va a hacer que se eh, absorba, por así decir, la lágrima hacia el sistema lagrimal. Entonces, el músculo orbicular es importante en esta bomba lagrimal. Si el músculo orbicular no funciona, no tenemos cómo hacer el empuje hacia las vías lagrimales, ¿no? Entonces, tiene que haber buen movimiento de los párpados, tiene que haber una buena presión negativa para que se pueda llevar las lágrimas hacia el conducto nasolagrimal. Ahora, patologías del sistema lagrimal. Hay que saber distinguir entre qué es un lagrimeo y qué es una epífora. El lagrimeo en realidad es una hipersecreción de las lágrimas, pero de manera intermitente, no es constante como lo suele ser la epífora. La epífora es un lagrimeo constante, continuo, que generalmente es crónico y está ocasionado por una obstrucción. En cambio, el lagrimeo puede ser por una respuesta refleja, no sé, a un cuerpo extraño, una irritación, una conjuntivitis viral, química, no sé, pero es intermitente. Entonces es importante que sepan la diferencia entre lagrimeo y epífora. El lagrimeo es intermitente y la epífora es continua. Entonces, las causas de lagrimeo y epífora, dentro de ellas tenemos la hipersecreción que puede ser generada por una queratitis, como ven en la foto. Hay lesiones en la superficie, en el epitelio corneal, que va a generar que queden expuestos los nervios corneales y el paciente presente un lagrimeo reflejo. Esto se puede ver en pacientes que tienen enfermedad de superficie ocular, lo que conocen como ojo seco, o en pacientes que tienen malposiciones palpebrales, en los pacientes que presentan triquiasis, distriquiasis. Esto quiere decir que las pestañas tocan la córnea y la laceran, por lo tanto va a haber una hipersecreción refleja y el paciente va a presentar este lagrimeo, que por momentos va a calmar si le damos tratamiento, ¿no? Si fuera una epífora, así yo le dé tratamiento, el paciente va a seguir lagrimeando. Ahora, ¿en qué otro caso podemos ver lagrimeos? En los drenajes defectuosos. Como ven en esta foto, el párpado inferior está evertido, ¿no? Tiene un ectropion del párpado y por lo tanto produce también un ectropion del punto lagrimal. Como ven acá, el punto lagrimal no hace contacto con el globo ocular, por lo tanto, toda la lágrima que se produce ya no llega por esta zona, se empieza a embalsar acá y empieza a lagrimear el paciente porque el sistema de drenaje no está funcionando, no hace contacto el punto lagrimal con el globo ocular. Otra causa de drenaje defectuoso, cuando tenemos una obstrucción ya no del sistema superior del sistema de drenaje, sino la parte inferior, como ven aquí, hay un absceso del saco lagrimal porque está obstruido lo más probable o bien en el saco lagrimal o en el conducto nasolagrimal. Por eso es que se ve ese absceso que genera esa obstrucción. Por lo tanto, en este caso sí vamos a ver epífora porque la obstrucción es permanente, ¿ya? En esta otra imagen vemos una falla de la bomba lagrimal, lo que le decía hace un momento. Para que la bomba lagrimal funcione, todos sus componentes deben estar ok. En este caso, este señor que tuvo una parálisis de Bell, la bomba no funciona porque el músculo orbicular está paralizado. Ven que el párpado inferior está caído, presenta un ectropio y un lagoftalmos, el ojito está expuesto, a eso le decimos lagoftalmos, hay una exposición de globo ocular, por lo tanto su sistema de drenaje tampoco va a funcionar porque hay una falla en esa bomba lagrimal, no hay quien empuje la lágrima hacia el sistema. ¿Qué otra causa de lagrimeo epífora? La disrupción del menisco lagrimal.
No sé si logran ver la imagen aquí, hay un repliegue de conjuntiva. Cuando hay un exceso de conjuntiva, también el paciente va a tener mucho lagrimeo, ya que también interrumpe esa capilaridad que debe tener la lágrima para llegar al sistema de drenaje para poder eliminar la lágrima. Entonces, a este exceso de conjuntiva le llamamos conjuntivochalasis. Eso generalmente también produce mucho lagrimeo en el paciente. Entonces, es importante en las evaluaciones de los pacientes, cuando vienen por lagrimeo, hacer un examen completo del paciente, desde las pestañas, la piel, la motilidad del párpado, si cierra bien o no cierra bien el ojito, ver si hay tejido redundante. Entonces, el examen no solamente se trata de evaluar la córnea o el cristalino, sino desde afuera, desde los párpados, pestañas, todo lo que pueda estar causando un lagrimeo epífora del paciente. Ahora, patologías de la glándula lagrimal en realidad son infinitas, hay muchas patologías. Esto es solamente un resumen. No sé si ustedes ven la primera foto aquí, esta es la glándula lagrimal que está prolapsada. Es rara verla, ver un prolapso congénito, sí se ve, pero es muy raro, es más frecuente en adultos frotadores crónicos. Puede haber un prolapso, o sea, una tosis, una caída de la glándula lagrimal. Y esto puede confundirnos con otras patologías, un linfoma, un tumor de glándulas lagrimales. Entonces es importante que si vemos una lesión parecida a esta, hay que hacerle un descarte de otras patologías. ¿Ya? Entonces, los prolapsos congénitos son poco comunes, es más común en adultos. Ausencia congénita de glándula lagrimal, como ven aquí en estas imágenes, aquí se ve la glándula y aquí no se observa. Es raro también, no es muy frecuente, muy raro que el paciente tenga ausencia congénita de la glándula lagrimal. Quistes congénitos, estos sí son relativamente frecuentes. Los pacientes suelen confundirlos con chalaciones, pero en realidad son quistes y obviamente los van a tener ahí toda una vida. Cuando empiezan a crecer y aumentar de volumen, va a generar sensación de cuerpo extraño y eso solo se tiene que drenar. Ahora, en estos pacientes, me estaba olvidando, los que tienen ausencia de glándula lagrimal, ese ojito va a tener muchos problemas de mala lubricación porque no hay quien mantenga la humedad del ojo. Por lo tanto, estos pacientes van a ser usuarios de lubricantes eh, a pastos, como le decimos nosotros, ¿no? Bastante, lubricantes en gotas, gel, para mantener esa superficie bien hidratada para que no presente lesiones, úlceras, ¿no? Porque inclusive se llega a perforar el ojito si no hay una buena lubricación. ¿Qué más podemos ver en las glándulas lagrimales? Infecciones de las glándulas, como ven en la imagen, hay una dacryoadenitis, esta puede ser aguda, como ven, hay una hiperemia conjuntival muy marcada, esta puede ser hasta purulenta, puede formar abscesos. El tratamiento antibiótico, drenaje. Si se hace crónica, tenemos que sospechar, por ejemplo, en esta paciente, ustedes ven aumento de volumen del párpado superior, que simula una tosis, pero en realidad, si nosotros averiguamos de sus patologías de fondo, los pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis pueden generar una dacryoadenitis crónica. Todas las patologías autoinmunes en realidad pueden debutar con problemas oculares. ¿Ya? El síndrome de Sjögren también, como vemos en esta lámina, el síndrome de Sjögren, ¿por qué lo he incluido como una patología de la glándula lagrimal? Porque en este caso no va a haber hipersecreción, sino va a haber hiposecreción. Como no se lubrica adecuadamente porque la glándula lagrimal está inflamada por la enfermedad autoinmune que tiene, todas las mucosas se van a secar. Dentro de ellas el ojo, ¿no? Como ven aquí, este ojo está tan lastimado, está tan lacerado que llega a tener lesiones en la córnea y atrapamiento de la mucosa, del moco. Recuerden que les dije que la lágrima tiene tres componentes, moco, agua y grasa. Como no hay suficiente producción de la capa acuosa, el moco se adhiere en la superficie de los ojos. Todo lo que ven aquí en la imagen de color fosforescente es el moco que queda atrapado porque no se está mezclando con la parte acuosa, por eso ese moquito queda atrapado. Esto duele muchísimo.
paciente presenta mucho dolor. El tratamiento para esto es sacar esas membranas de moco que se ven en la imagen y esto lo tenemos que hacer constante hasta que el paciente empiece a mejorar su lubricación. Con ellos trabajamos full lubricantes oculares, antiinflamatorios, inmunomoduladores. En ellos, por la hiposecreción, podemos tapar el conducto lagrimal inferior para que el paciente mantenga la humedad en la superficie del ojo. Como les mencioné, perdón, aquí estos pacientes que tienen el síndrome de Sjögren, es tanta la sequedad o la mala lubricación que tienen, hacen úlceras corneales, perforaciones corneales, pacientes terminan en trasplantes corneales y así todo no tienen una buena respuesta por la falta de lubricación, ¿no? Otra de las patologías bastante común en la glándula lagrimal son los tumores. La mayoría de los tumores que tenemos en las glándulas lagrimales son benignos. El más común es el adenoma pleomórfico, que es el más frecuente, y el tumor maligno más agresivo es el cilindroma. Entonces, nosotros nos tenemos que apoyar en estudios de imágenes, siempre pedir una tomografía de la órbita o una resonancia, ¿ya? ¿Por qué es importante la tomografía? Porque vamos a poder ver la parte ósea, si hay remodelación del óseo, del sistema óseo, perdón, o si es que hay compromiso de las paredes de la órbita, ¿no? Si hay erosiones. Si es que nosotros en las imágenes vemos erosiones de la parte de la pared de la órbita, es un paciente con un tumor maligno, sí o sí. Entonces, esos pacientes que tienen tumores malignos de órbita generalmente van a la exenteración. ¿Qué quiere decir esto? A la extracción completa del globo ocular. Músculos, globo, completo, completo, y solamente queda la órbita que termina siendo cubierta solo por piel, ¿no? Si fuera un tumor maligno. Y dependiendo también de la extensión que tenga, porque algunos de ellos también comprometen el techo de la órbita y está comunicado con el cerebro. Entonces, cada vez que vean un estudio de imágenes con compromiso óseo, lo más probable es que sea un tumor maligno. Ahora, respecto al tumor benigno, que son los más frecuentes, es lo más común el adenoma pleomórfico. Entonces, uno tiene que tratar a estos pacientes con una biopsia excisional, no una biopsia incisional, porque si nosotros hacemos una biopsia incisional a un tumor benigno, en este caso el adenoma, podemos con el tiempo, estas lesiones que quedan se pueden malignizar. Por eso cuando tenemos un tumor benigno, tenemos que hacer una biopsia excisional completa, sacar todo, tratar de no romper la cápsula para no tener problemas posteriores y hacer un seguimiento al paciente. Ahora, estos pacientes al retirarle completo, de forma completa la glándula, también van a tener problemas de mucha sequedad ocular. Entonces, esos pacientes van a utilizar lubricantes oculares de por vida prácticamente cada 2 horas, ¿no? Para evitar el dolor y perder la córnea en realidad, ¿no? En cuanto a las patologías ya del sistema excretor, existen dos grupos, las del sistema superior y del sistema inferior. Las del sistema superior, bueno, tenemos desde agenesias y digenesias del punto lagrimal, de estenosis de los puntos lagrimales, una eversión del punto lagrimal, esto puede ser por un ectropion, como vimos en las imágenes anteriores, inclusive un entropion, o sea, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, porque al estar en un entropion, la posición al cambiar y al estar tapada por el mismo globo ocular no permite una, o sea, el paciente va a presentar mucho lagrimeo también por eso. Como ven aquí en las imágenes, este punto lagrimal está normal, es un punto lagrimal dilatado y aquí no se ve prácticamente. Esto puede ser una estenosis o puede ser un paciente que ya ha nacido con una agenesia de los puntos lagrimales. ¿Cómo se soluciona eso? La agenesia o la estenosis del punto lagrimal, se usan dilatadores o se puede hacer una puntoplastia, un pequeño cortecito tratando de localizar el canalículo y los dilatamos y podemos colocar unos tapones de silicona perforados para que se vaya creando, para que se cree un nuevo punto lagrimal. ¿Qué más tenemos aquí en la parte, en el sistema superior? Los desórdenes canaliculares. Recuerdan la primera imagen, el,
El sistema de drenaje va desde los puntos, de ahí siguen los canalículos. El canalículo puede también tener obstrucciones, sea del canalículo superior, del inferior o del común, ¿no? Cualquiera de estos puede tener una obstrucción que puede ser provocada por traumatismos o puede ser por procesos infecciosos. ¿Qué proceso infeccioso es el más común en los canalículos? Una infección por una actinomyces israelí. Es la más común que produce una canaliculitis. Este actinomyces puede provocar cálculos y obstruir los cálculos, de obstruir, diga, los canalículos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle tratamiento antibiótico, tenemos que, si es que hay cálculos, tenemos que eh, hacer una incisión para retirar todos los cálculos, si no, el paciente va a seguir con el mismo proceso infeccioso. Entonces, antibiótico y drenaje si fuera necesario. Bueno, y los traumas, ¿no? Que pueden también seccionar los accidentes, no sé, directos, mordeduras de perro, todo lo que puede seccionar los canalículos puede generar alteraciones del sistema superior. Ok, vamos con el sistema inferior. El sistema inferior, bueno, la dacrocistitis aguda, que puede ser eh, cualquier inflamación de las vías excretoras de cualquier inflamación de cualquier parte de ese sistema, sobre todo del saco y del conducto nasolagrimal, puede provocar una dacrocistitis aguda. ¿Por qué se producen esas obstrucciones? Pueden ser por inflamaciones crónicas, pacientes alérgicos, pacientes que son usuarios de gotas para el tratamiento de glaucoma. Todos esos medicamentos van a generar mucha inflamación en la superficie. Los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes también tienen mucha alteración de la superficie del ojo, lo que va a generar una obstrucción de ese tejido. Cuando esta se hace crónica, el paciente puede formar fístulas, ¿no? Esto se puede fistulizar y es mucho más complejo manejar un paciente así. Una dacrocistitis aguda es más fácil tratarla, ¿no? Cuando tienen su primer episodio es más fácil tratar al paciente, tratamiento antibiótico y pensar en una cirugía para reconstruir ese sistema de drenaje. Pero si el paciente no recibe tratamiento a tiempo o no le da la importancia, esta se puede cronificar y generar fístulas. Por lo tanto, el tratamiento es más complejo, el tratamiento quirúrgico, hay un alto porcentaje de recidiva en estos pacientes. Los dacriolitos, que es lo que le mencioné, la infección que puede estar provocada por el actinomyces israelí, como ven acá abajo en la imagen, se ve un cálculo. Por lo tanto, hay que curetearlo, hay que drenar y hay que sacar todos los dacriolitos para que esa vía lagrimal esté permeable. Todos los tumores de saco lagrimal también pueden provocar obstrucciones. El más común de los tumores es el papiloma. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es un tumor y no es una obstrucción de la vía lagrimal? Ahí me olvidé colocarles una imagen para poder hacer la diferencia. En esta imagen que ven aquí, este es el tendón cantal medial. Cuando es una obstrucción del saco lagrimal, está por debajo del tendón. En cambio, cuando pensamos o sospechamos de un tumor de saco lagrimal, esto generalmente está hacia la parte superior, por encima del tendón cantal. Entonces, eso nos hace sospechar de que pueda ser un tumor y no una obstrucción, una dacrocistitis aguda. Si está por encima del tendón, lo más probable es que sea un tumor. Y si está por debajo del tendón, es una infección. El tratamiento de la dacrocistitis, sea aguda o crónica, es 100% quirúrgico, ¿no? No, el tratamiento podemos enfriar el proceso infeccioso con antibióticos, puede ser vía oral, endovenosa. Cuando hay un absceso marcado hay que drenarlo, pero al final el paciente termina una dacrocisto-rinostomía, o sea, una cirugía que crea un nuevo conducto del saco lagrimal hacia la mucosa nasal, haciendo una osteotomía en el puente nasal, ¿no? Anormalidades del sistema inferior, en realidad, lo más común es la obstrucción congénita. No sé si se acuerdan, al principio les mencioné que la válvula principal que hay que tener en cuenta es la de Hasner, esta pequeña membranita que en los recién nacidos no se termina de abrir.
es la que puede generar la obstrucción congénita. Por eso la mayoría de los recién nacidos, los papás siempre les van a referir lagrimeo. Entonces, ¿qué tienen que hacer cuando el paciente o el familiar o el papá, los papás le refieren que hay lagrimeo constante de uno de los dos ojitos? Tienen que hacerle masajes del saco lagrimal, hacerle dígito presión, no masajes en círculo, sino hacer dígito presión para generar esa presión negativa y de esa manera se termine de abrir esa membranita para que liberemos ese conducto nasolagrimal. Si el paciente no se desobstruye con los masajes que le vamos a dar al saco lagrimal, se tiene que proceder a un sondaje de vías lagrimales. Entonces, eh, este sondaje se tiene que hacer bajo anestesia general, es una cuestión de 10 minutos. Sondeamos toda la vía lagrimal para ver si la podemos liberar. Si es que no fuera así, no se puede liberar con un sondaje, ya pasaría igual a una cirugía tal cual un paciente adulto, pero sí esperaríamos, porque si operamos a los niños pequeños, eh, ellos tienen una capacidad de recuperar tan rápido el tejido óseo que se cierra nuevamente la osteomía, entonces el orificio que vamos a hacer en la pared nasal. Entonces, eso esperamos que el paciente cumpla unos 7, 8, 9, hasta 10 añitos, los cubrimos con tratamiento antibiótico, pero no pensamos en una cirugía de inmediato porque si no, estamos casi al 90% que va a haber una recidiva en estos pacientes. ¿Qué otra patología también encontramos? Los dacrocistoceles. No son muy comunes, pero sí se ven en el recién nacido. ¿Ya? Estas lesiones, como ven aquí, se ven medias violáceas, medias moraditas. A estos dacrocistoceles hay que darle un chance de unos 3 días. Esto es moco atrapado, es líquido amniótico atrapado en la vía lagrimal. Entonces, generalmente al tercer, cuarto, hasta el quinto día le podemos dar chance que se reabsorba. Se reabsorben solitos. Se puede hacer un poquito de digitopresión y desaparece. Pero antes, o sea, miento, no antes. Si es que al quinto día ustedes no ven que no hay una buena respuesta, hay que hacer un estudio tomográfico para descartar un encefalocele. ¿No? Entonces, y las obstrucciones adquiridas, bueno, esas son por traumatismo, ¿no? Todo lo que pueda generar sección en esa zona va a generar una obstrucción de la vía lagrimal inferior. En realidad, todas las patologías del sistema lagrimal eh, son muy parecidas, por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial de las lesiones que podamos ver en los párpados, ¿no? Siempre apoyarnos con estudios de imágenes, hacer una buena historia clínica para que nos podamos orientar de qué se trata, si tuvo un traumatismo, no tuvo un traumatismo. Siempre es importante la historia clínica de los pacientes para poder orientarnos, ¿sí? Bueno, chicos, esto fue rapidito, es algo pequeño, sé que están apuraditos. No sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctora. Ok, Milenia. Entonces, esa sería entonces la charla de hoy día, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, chicos, que tengan buena tarde entonces. Nos vemos.